Ya. Entonces la derivada, ¿cierto? Es una función matemática, ¿ya? Que te permite, ¿cierto?, a ti entregar, ¿cierto?, algo que es derivable. O sea, buscar, ¿cierto?, el límite de un cierto punto que puede ser derivable, ¿ya? Matemáticamente, ¿cierto?, uno ya tiende a buscar, ¿cierto?, un punto hacia otro punto, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, uno puede entregar, ¿cierto?, un intervalo. Ese intervalo, ¿cierto?, es lo que se define matemáticamente una derivada. Por lo tanto, yo puedo tener infinitos puntos, ¿cierto? ¿Ya? Y puedo, ¿cierto?, esos infinitos puntos tener un cálculo de una derivada, ¿ya? Si la función f tiene una derivada en el punto P, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, ese punto es la derivada de f en P. O sea, la recta tangente, ¿cierto?, es lo que se llamaría en este caso la derivada, ¿ya? Eso estamos hablando desde el punto de vista de definición matemática, ¿ya? Ustedes saben que una recta tangente se define matemáticamente ese punto, de esa forma, y menos b es igual a la pendiente x menos a. La pendiente, ¿cierto?, es la tangente de esa recta, y eso, ¿cierto?, es lo que se denomina, ¿cierto?, derivada, ¿ya? También tenemos una ecuación normal, que es perpendicular, ¿cierto?, a toda recta tangente, ¿ya? Que es perpendicular a toda esta tangente y evidentemente, ¿cierto?, también tiene una derivada, ¿ya? Las derivadas, ¿cierto?, tanto pueden ser por la izquierda como por la derecha, al igual como se definen, ¿cierto?, los límites. Ya esto lo voy a pasar rápido porque en realidad me interesa a mí llegar a cómo se deriva. Entonces una función derivable en un punto es continua en dicho punto, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, existe una demostración de una continuidad que no la voy a tocar mucho porque no es el interés, ¿cierto?, del curso irse a las demostraciones de la derivada, ¿ya? A las demostraciones matemáticas. Pero sí, ¿cierto?, es importante saber lo que es lo que es propiamente tal hacer una ecuación derivable, ¿ya? Existe una relación de continuidad con la derivada. Hay funciones continuas como la función valor absoluto en un punto que no son derivables en ese punto, ya que significa que la función es cero, ¿ya? Y sus derivadas laterales son cero, ¿ya? Eso, ¿cierto?, ocurre en una función, por ejemplo, valor absoluto, ¿ya? Ahí está. Entonces, la función derivada, ¿cierto?, se llama función derivada de una función a la función que deriva y que asocia cada punto del dominio a esa derivada, ¿ya? Me explico. Si yo tengo la derivada de fx, que es x cuadrado, ya uno dice, ¿cierto?, perfecto. Eso significa, en el punto t, significa que uno va a aplicar el límite, ¿ya?, de cuando h tiende a 0, de 3 más h. ¿Por qué 3 más h? Porque es el punto 3 menos f de 3 partido en h. Pero 3 más h es x cuadrado, porque la función, ¿cierto?, es x al cuadrado, ¿ya? Entonces eso, ¿cierto?, a ti te queda menos la función aplicada en 3, pero 3 está al cuadrado, ahí. Por eso, ¿cierto?, te queda esto es un cuadrado binomio que te va a quedar, ¿cierto?, 9 más 2 veces el primero y el segundo, 6h más h cuadrado, ¿ya? Y menos 9 se te va, entonces te queda h factor de h más 6, ¿ya? Eso de ahí, ¿cierto?, eso de ahí es eso, partido en h, entonces se te va, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, te queda el h más 6, ¿ya? El h más 6, pero cuando h tiende a 0, el h es 0 y te queda finalmente 6. Si yo aplico la fórmula de derivada clásica, que la voy a ver en la siguiente lámina, y yo digo, ok, toda función derivable, ¿ya?, de x cuadrado, ya es nx n menos 1. Esta, ¿cierto?, es la fórmula más clásica de derivar, ¿ya? Entonces yo digo, ok, el 2, ¿cierto?, va a estar x y 2 menos 1, ¿cierto? Entonces va a ser 2x, porque 2 menos 1 es 1. Y ahora dice, ¿en qué punto lo está evaluando? En 3. 2 por 3, 6. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo que aplicar, ¿cierto?, el límite, ¿ya? Ya, entonces, la derivada de f de x es que en un punto 2, ¿cierto?, va a ser 4 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno está aplicando, pero deja concentrarme en cuál lámina iba,
espérate, aquí, acá está esta. Entonces yo, cierto, estaba realizando, no, aquí, espérate un poquito. Aquí estaba, esa, ya. Esa, cierto, es la función derivable, ya, el límite de eso, ya, f de x más h menos fx de h. Por eso, cierto, que se aplicó de esa forma. Pero, ya, la derivada, cierto, se puede aplicar a todas las funciones, trigonométricas, logarítmicas, cierto, etcétera, etcétera. Y uno, cierto, va a tener que aplicar algunas derivadas de operaciones que son sumamente importantes, ya, sumamente importantes. Por ejemplo, una cosa importante, que la derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Qué significa otro? Que si yo tengo un 5 y yo quiero derivar ese 5, va a ser 0, porque antes del 5 no hay nada. Sin embargo, si yo tengo un 5x, la derivada de eso va a ser 5, ¿ok? Si yo tengo 5x cuadrado, la derivada de eso va a ser 5x. Y así, cierto, sucesivamente, porque la derivada, cierto, te está encontrando el valor anterior. La integral, cierto, te encuentra el valor futuro. La derivada te encuentra el valor pasado, ¿ok? Entonces eso es importante tenerlo claro, que la derivada de una constante, cierto, siempre es 0, ¿ok? Si yo derivo, cierto, una suma, estoy derivando ambas funciones. Una resta, ambas funciones. Si derivo una multiplicación, se deriva, cierto, de esta manera, que lo voy a explicar ahora cada uno, cierto, con un ejemplo. Entonces, aquí viene lo bonito, ¿ya? Nosotros no nos vamos a meter en el teorema de los límites todavía, ¿ya? Porque decidí saltar un poco lo que es el límite. Y lo primero, cierto, que si tú tienes una función, ¿ya?, de esta manera, ¿ya?, tú dices la derivada de eso es nx n-1, ¿ok? Me explico. Yo había atado con el metro. Me explico. Si yo tengo f de x es igual a 5x al cubo, ¿ok? Yo digo la derivada de eso es 3 por 5, 15. Me queda 3 por 5, 15, o sea, 3 por 5 por x de 3 menos 1. Y eso es 3 por 5, 15, x cuadrado. Eso, cierto, es lo que sería la derivada de esto. ¿Ok? Entonces eso es lo primero, cierto, que uno tiene que tener claro. Que si uno tiene esa función, su función derivable, cierto, es esa. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con este tipo de derivadas. ¿Ya? Primero, si yo tengo, imaginemos que tengo una función definida así. Yo tengo 5x al cubo más 4x a la cuarta. ¿Ok? Entonces yo digo, ok, la función derivable de eso es esta derivada más esta derivada. ¿Ok? Si hay dudas, que me vayan consultando. Entonces yo digo 5x al cubo, 5 por 3, 15, 15x cuadrado, más 4 por 4, 16, 16x al cubo. Entonces esa función es esa derivable. ¿Ok? Esa función es esa derivable. ¿Ya? Lo mismo ocurre si esto hubiese sido un menos. Lo mismo, con la diferencia, cierto, que se coloca un menos. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso, no? Con esa parte de la derivada, chiquillos. Esto es importante, ¿eh? ¿Sí? Ya. Sí, se entiende. Ya, entonces eso es lo primero, ¿vale? Luego, cierto, a veces se complica un poco porque la derivada de un producto, por ejemplo, supongamos que yo tengo una cosa así, mira, 5x al cubo y a la cuarta. Ahí hay un producto, ahí. Entonces, si yo digo, cierto, esa derivada, te dice, deriva la primera, 5x al cubo derivable, por la segunda, que no se deriva, más. ¿Ok? La primera que ya tú derivaste no se deriva, 5x al cubo, tal cual, pero por ahora la derivada de la segunda y 4 derivada, ahí. ¿Ok? Entonces ese es el teorema, ¿cierto?, de la multiplicación.
Entonces tú dices, ok, la derivada de 5x al cubo, 5 por 3, 15, 15x cuadrado, por y a la cuarta. Más, se mantiene en 5x al cubo, pero ahora tú dices, la derivada de y a la cuarta, 4y al cubo. Ese 4 con ese 5 yo puedo multiplicarlo perfectamente, y yo digo, ok, 15x cuadrado y a la cuarta, más 5 por 4, 20, x cubo y cubo. Y ahí, cierto, quedó hecha esa derivada, ¿vale? Esa es la derivada de una multiplicación. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, bacán. Profe, ¿sabe qué? No entiendo cómo llega al 15x cuadrado. Al 15, Está... porque acuérdate que Sí, es el 3 multiplica el 5 al tiro, 5 por 3, 15, y te queda arriba 3 menos 1, 2. Está el 1 ahí. Sí. ¿Ya? Porque acuérdate que siempre es la potencia se descuenta 1, a la potencia le descontáis 1. Ya, ok. ¿Ya? Sí, sí. Ya. Vale. Es importante esto porque si no, cierto, no voy a dar paso a la división, pues ahora viene la división. ¿Ya? Sí, profe, vale. Bien. Vamos entonces. ¿Qué pasa ahora si yo tengo f de x de 2x x a la cuarta y 2x a la cuarta y no partido en 3 y a la quinta? ¿Ok? Esa división. ¿Ok? Entonces a ti lo que te dice esto, ¿cierto? Al derivar una división, ¿ya? Te dice deriva la primera por la segunda sin derivar, que es 3 y a la quinta, ¿ya? Por 3 y a la quinta. Te dice ahora réstale la primera que ya derivaste, ya guachita, tal cual, pero ahora, ¿cierto? Deriva la segunda, 3 y a la quinta, deriva y eso. Y todo eso dividido en lo de abajo al cuadrado. Eso, ¿cierto? Te indica esa propiedad. Entonces yo digo, ok, la derivada de eso es 4 por 2, 8, 8x al cubo, por 3 y a la quinta, menos 2x al cuadrado, que se mantiene, por la derivada de eso, 5 por 3, 15, y a la cuarta. Y abajo, ¿cierto? Me queda 3 por 3, 9, y a la quinta por 2 y a la décima. Propiedad de la potencia, acuérdense, se multiplica 5 por 2, 10. ¿Ya? Entonces ahora, es cierto, lo único que me queda a mí decir, ok, 3 por 8, 24, x al cubo y a la quinta, menos 2 por 15, 30, x a la cuarta y a la cuarta, partido en 9 y a la 10. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Ya no podía hacer nada más, po. Ya, aunque podría, lo único que podría hacer ahí, pero tampoco es que ser tan exquisito, sería simplificar por 3. Po. Podríamos hacer eso si quisiéramos. Simplificar todo por 3, o sea, todo por 3. Acá se divide todo. 24 y 3 te queda 8. 8x al cubo y a la quinta. 30 y 3 te queda 10. X a la cuarta y a la cuarta. Y 9 dividido 3 te queda 3 y a la 10. Y ahí, ¿cierto? Ya no podía hacer nada y está tu derivada, ¿cierto? De la división. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿va a ser obligatorio simplificar y llegar al... No, los términos? no. Okay. Eso es si queréis comerte una cucharita más de la sopa nomás. Claro. ¿Ya? Gracias. Pero es importante tenerlo claro que sí se puede, obviamente. ¿Ya? Esa es la derivada, ¿cierto? De una división. Es importante, ¿cierto? Tenerlo presente. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó la boca? ¿Ya? ¿Les quedó grande o chica la boca?
digan el tiro nomás. No hay dudas para pasar, ¿cierto?, a la regla de la cadena. Profesor, Dime. no vamos a ver trigonometría acá, ¿cierto? Sí, sí, lo vamos a ver, pues claro que sí. Pues. Ah, trigonometría. No. No, ¿cierto? No. Ya, vale, gracias. Pero se va a ver como derivadas, sí, pues. No como trigonometría. Derivadas trigonométricas, sí, pues. Ya. ¿Estamos claros, no? Sí, profe. Sí. Vamos, claro. Ya. Ya está. Entonces, ahora vamos a ir al L'Hopital. ¿Qué pasa cuando tú derivas? ¿Qué pasa cuando tú derivas, cierto? Funciones que son ya más exquisitas, como decir 18x al cubo, 18x al cubo más 5x a la cuarta y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, ese tipo de derivaciones que son ya más difíciles, tú aplicas, cierto, lo que se llama regla de la cadena. ¿Ya? Ese tipo de derivada, cierto, es lo que es regla de la cadena. ¿Qué te dice regla de la cadena? Que te dice, cierto, que tú haces una sustitución. ¿Ya? Que tú dices, cierto, que haces la derivada, cierto, lo que está dentro. Tú dices, deriva, cierto, esto, ya, 18x al cubo más 5x a la cuarta, lo tomas como al cuadrado acá, esa derivada por la derivada, cierto, lo que está dentro, 18x al cubo derivada más 5x a la cuarta derivada. Ya, eso te hace el cadenazo. O si no, cierto, es como que hicieras un reemplazo acá. Tú dijeras que u, haces un reemplazo. Tú dices que u es 18x al cubo más 5x a la cuarta. 5x más 5x a la cuarta. Entonces tú dices, ok, eso es u al cuadrado. Entonces tú dices, perfecto, eso es la derivada, cierto, de u cuadrado por la derivada de u. Entonces tú dices, claro, la derivada de u cuadrado es 2u, esa derivada. Pero falta, cierto, derivarlo de u. Y lo de u, cierto, es esto de acá. Entonces yo digo, ok, esto va a ser 2 veces 18x al cubo más 5x a la cuarta elevado a 2 menos 1, 1. Se coloca tal cual. ¿Ok? Pero ahora me queda un por la derivada de lo que está dentro. Eso, como es una suma, yo digo 18 por 3, 54. 54x al cuadrado. Más la derivada de esto, 5 por 4, 20. 20x al cubo. Nada más que eso. S2, ya. S2, ¿cierto? Puede multiplicar al 54 y al 20. Y yo puedo decir que eso sería 54 por 2. 54 por 2 sería sería 108, muchas gracias. 108 x cuadrado más 40 x al cubo, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por 18x al cubo más 5x a la cuarta. Ya lo demás, ¿cierto? No es necesario porque después uno puede ir haciendo paso a paso esto, pero la verdad que ya tampoco es complicarse. Pero la regla de la cadena se utiliza mucho, ¿cierto? Para derivadas, ¿cierto? Polinómicas de bastante rango, ¿ya? Entonces, para evitarte, ¿cierto? Un poco uno hace lo que se llama la regla de la cadena. También hay teoremas como el L'Hopital, ¿cierto? Pero ese tipo de cosas yo no los voy a meter. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, ¿ya? Si ustedes se fijan, todo esto se demuestra con límite. Yo no solo voy a pasar, acá no estamos haciendo un curso de cálculo tan avanzado, entonces no es necesario pasarlo de esta forma, ¿ya? Una función compuesta también se puede derivar, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, está aplicada la regla de la cadena, pero a partir de una demostración de límite, que no es importante tenerla presente.
se puede tener claro, ¿cierto?, que hay una derivada de una función inversa, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, acá tenemos algunas derivadas fundamentales. Si se fija, ¿cierto?, la derivada de una constante es 0, ¿ya? Ahí está. Si te fijas, la derivada, ¿cierto?, de una potencia es nx n-1, ¿ya? La derivada de una ecuación exponencial es la ecuación exponencial. La derivada, ¿cierto?, de un a elevado a x cuando a es mayor a 0 es a elevado a x logaritmo natural de a, ¿ya? Si la función es logaritmo natural de x, la función prima es 1 partido en x, ¿ya? Si la función logaritmo en base a de x, y así sucesivamente. Por ejemplo, la función es seno, la derivada es coseno. Si la función es coseno, la derivada es menos seno. Si la función es tangente, tu derivada es 1 partido en coseno al cuadrado de x. Y así, ¿cierto?, uno tiene infinitas derivadas que están tabuladas, ¿ya? La guía, ¿cierto?, va a tener de todo este tipo de derivadas, donde tú básicamente tienes que buscar, ¿cierto?, la opción que te acomode más para derivar y aplicar la derivada, no perdiendo el norte, ¿cierto?, de las propiedades que yo te acabo de mencionar, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, acá este PPT está sumamente completo. Yo se los voy a mandar para ver si alguien quiere profundizar, pero vuelvo a insistir, nosotros nos vamos a quedar, ¿cierto?, solamente con las propiedades, ¿ya? Entonces, ¿qué yo voy a ver yo? Y los voy a pedir, ¿cierto?, que repasemos, que son propiedades, ¿cierto?, básicas de las derivadas, ¿ya? Que sería suma, resta, multiplicación y división, ¿ya? Eso es importantísimo saberlo. La regla de la cadena, ¿ya? Y aplicar derivadas, ¿cierto?, derivadas a trigonometría, estoy en clase, a trigonometría, a función seno, a funciones seno, coseno, tangente y logarítmica, ¿ya? Eso, ¿cierto?, va a ser lo fundamental, ¿cierto?, que yo quiero que ustedes trabajen en estos ejercicios. Pero para eso, ¿cierto?, tenemos que ver algunos ejemplos, ¿ya? Pero pregunto, hasta ahora, ¿alguna duda de lo que hemos visto? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? No, profe, igual vamos a tener la grabación después para si quedó alguna duda. Ya, pero aprovechen de preguntar ahora. Ya, a ver, vamos a ver, ¿cierto?, algunos ejemplos. Denme unos minutos, dejen buscar. Voy a dejar de compartir ahora un poquito. Vamos a ver, ¿cierto?, algunos ejemplos de derivadas. A ver. Dejen buscarse algunos. Ya, entonces dejen buscar ejercicios. Ya. Dejen buscarlo más atingente. Bueno, acá, ¿cierto?, uno también puede aplicar la derivada también. Pues uno puede hacer calcular área, calcular volúmenes y bastante otras cosas más, por supuesto. Pero estaríamos estudiando matemática bien avanzada, que no es la idea tampoco de eso. Ya, yo lo que quiero, ¿cierto?, es que ustedes hagan un brochazo de las 4 áreas fuertes de la matemática: derivada, integral y límite, y ecuaciones diferenciales,
Y con eso, ¿cierto? Yo me daría por pagado, porque meterse ya cálculo de área, cálculo de volumen, usted profesionalmente eso en matemáticas no les va a servir, ¿vale? Pero el que quiere obviamente profundizar en esto, bienvenido sea, ¿eh? O sea, ahí, ¿cierto? Ustedes tendrían que trabajar por sí solos. Mira, por ejemplo, mira aquí, ¿ya? Mira, vamos a hacer esta derivada, ¿ya? Ah, perdón. Aquí encontré algunos ejercicios. ¿Dónde están ustedes? Ya. Toda tu pantalla, ya. Ya, entonces, imaginemos, ¿cierto? Que yo tengo esta función. ¿Ok? Esa función. Y yo te pido, ¿me están viendo la pantalla o no? Sí, profe. Ya, y yo te pido, derívame. Entonces yo digo, ahí no puedo hacer absolutamente nada, pues tengo una función exponencial, entonces necesariamente, ¿cierto? Tengo que irme a mi tablita. Busco la que más me acomode, ya, y es esta. Si te fijas, esa. Que te dice, la derivada de eso es a elevado a x por logaritmo natural de a. Entonces te dice, ok, va a ser a elevado a x, ya, por logaritmo natural de a. Entonces te queda, vuelvo, ¿cierto? Ante la duda, me queda a elevado a x, ¿cierto? Perfecto. Entonces me va a quedar 2 elevado a x, ¿cierto? Por logaritmo natural, en este caso, de 2. ¿Te fijas? Y ahí, ¿cierto? Ya tú la derivaste. Y ahí no tienes nada más que hacer, ¿ya? Entonces, perdón, me fui muy rápido. Y ahí, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Tú derivaste esa derivada logarítmica. Ahora, si tú quieres, ¿cierto? Profundizar, tú puedes calcular este valor con la calculadora, ¿ya? Lo que eres perfectamente lo puedes... si alguien tiene una calculadora me puede decir ese valor, pero más allá, ¿cierto? No puedes hacer absolutamente nada, ¿cachai? Y ahí sería 2 logaritmo natural de x, ¿te das cuenta? Ahora, ¿cierto? Yo puedo, ¿cierto? Hacer, no sé, pues derivadas de distintos tipos de derivadas, ya, de funciones, no, este tipo de derivadas, ¿cierto? Yo no se las voy, claro, porque ahí hay que hacer una sustitución, ya, hay que hacer una sustitución, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Ya nos vamos a complicar mucho la existencia, pues una sustitución matemática, por ejemplo, si se fija, Profesor, dime. profesor, ¿podríamos hacer un ejemplo con la regla de la cadena? Ya, otro más. Hagamos otro ejemplo en la cadena. Entonces tú tienes acá, no sé, un f de x, ¿cierto? Que sea 3x a la cuarta más, ¿cómo se llama? A ver, hagamos uno cototo. 3x a la cuarta y cubo, todo eso elevado a 5. Ya, hagamos eso. Ahí, ¿cierto? Si tú quieres aplicar la regla de la cadena te dice, ¿cierto? Deriva, ¿cierto? Primero esto, la derivada de la función, que sería 5, 3x a la cuarta y al cubo 5 menos 1. 5 menos 1. Ya, eso es 4. Ahí, 4. Ahí. 5 menos 1 es 4. ¿Ya? Luego te dicen deriva esto. Eso de ahí. ¿Ya? Ahí hay una multiplicación. Entonces tú tienes que hacerlo el 3x a la cuarta, ¿ya? Derivado por eso, ¿cierto? Por la derivada de la primera, por la segunda sin derivar, más 3x a la cuarta por la derivada de la segunda. Eso te entrega al tiro esa señal a ti, porque hay una multiplicación. Entonces ya, tú... se claro, mezcla la anterior. sí, pues obvio. Anterior, exacto. perfecto. Entonces 5, 3x a la cuarta y al cubo a la cuarta. Eso lo dejáis solito ahí, ya, solito. No tenéis que hacer nada más ahí, ya. Luego tengo por, y me queda la derivada de eso, que sería 4 por 3, 12. 12x al cubo por y al cubo, luego más 3x a la cuarta por la derivada de eso, que sería 3 y cuadrado. Entonces ahora yo digo acá, ¿qué puedo hacer acá? Nada, 12x al cubo y al cubo
aquí, ¿cierto? Puedo decir 3 por 3, 9. 9x a la cuarta y cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Colocar el 5 acá y decir 3x a la cuarta y al cubo, todo eso por 4. Y yo lo dejaría hasta ahí nomás porque ya sería complicarme la existencia y no es necesario. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Que sería esa regla de la cadena. Y ahí tú estoy aplicando regla de la cadena. ¿Ya? Perfecto. Me quedo claro. Yo vuelvo a insistir, ustedes por internet van a encontrar mucha oferta de esto, mucha oferta, pero no me voy a meter a estos temas, por ejemplo, coseno de t al cuadrado menos 1, 1 menos t, porque aquí hay que hacer sustituciones, ¿te das cuenta? Y ya, ¿cierto? Es meterse en una matemática que no ustedes nunca la van a ocupar y no va a ser necesario, ¿cierto?, trabajarla. Pero si quieren profundizar por su cuenta, háganlo. Yo solamente me voy a quedar, ¿cierto?, con las derivadas, ¿cierto?, básicas, y a lo más difícil que ustedes van a tener que derivar van a ser reglas como reglas de la cadena y trabajar el proceso algebraico, ¿cierto?, de la división. ¿Vale? Entonces, lo que viene ahora, ¿cierto?, es una guía que yo voy a entregar de esto. ¿Ya? Una guía que yo voy a entregar de esto. Y voy a ver acá, estoy viendo acá mi calendario. Un poquitito. Espérense un poquito, ¿no? Deme un minuto. Entonces, galería. Yo tenía acá esto. Deme un minutito nomás para ver las fechas. Ya, entonces nosotros, ¿cierto?, teníamos clase hoy día y ya aquí nos saltamos de clase 19, 26, los 2 lunes siguientes no tenemos clase, ¿vale? Por si acaso. Y captura pantalla, aquí tenía, ¿cierto?, el calendario de los trabajos. Sigan haciendo los mismos grupos, no los cambien, ¿ya? Para que no tengan problemas tampoco. Espera un poquito, estoy buscando donde tenía todo, ¿cierto?, las fechas de entrega. Tengo acá. Entonces, ¿ya dónde dejé esa fecha ya? No me diga que se me traspapeló. Acá están, aquí las pillé. Ya, entonces, matemática del taller 3, habíamos dicho el 5, pero yo les di plazo hasta el 19, ya, y el 3 de octubre sería esta entrega. Ahí tendríamos, cierto, clase. Ya, entonces, yo, esta semana voy a preparar el material, se lo voy a mandar a la delegada para que se los mande. Voy a mandar, al término de la clase, les voy a mandar a la delegada el video. ¿Ok? En la semana yo les mando el material, ¿cierto? De aquí al miércoles le voy a mandar la guía ya de trabajo, que sería para la EP3. La EP3, ¿cierto?, sería entrega el 3 de octubre. ¿Ya? Ese 3 de octubre la entrega es presencial, sí. ¿Ok? 3 de octubre nos juntamos en clase, ya, que va a ser en la sala. Hay que estar atento ahí, yo les voy a indicar la sala, porque como les dije anteriormente, la sala R se cambió a E, ya. El 3 de octubre, ¿cierto?, la entrega es presencial. No se compliquen, háganlo a mano, pero que el que lo haga a mano, los ejercicios sea la persona del grupo que tenga mejor letra. Tampoco entreguenme, ¿cierto?, puros borrones, o sea, un mínimo, voy a exigir un mínimo de presentación, porque sea sin borrones, sin falta de ortografía, que sea en orden y que se entiendan. Ustedes le colocan, ¿cierto?, en la hoja del cuaderno, le sacan, ¿cierto?, ¿cómo se llama eso? Le cortan eso y le colocan solamente, claro, los integrantes, ¿cierto? Y aquí me hacen los ejercicios a mano nomás, no se preocupen por eso.
van a tener hasta el 3 de octubre para entregármelo. No voy a dar más plazo que eso. Ya, y a eso sería la EP2. ¿Vale? Voy a cortar acá la clase porque ya estoy hablando. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta que tengan? Todo clarito. ¿Sí? Entonces nosotros no nos vemos hasta el 3 de octubre.